o algo así. Pues ahora sí que ni en las optativas me lo toco. Porque les estoy dando clases a los de terceros, pero solamente a los que son de ciencias biológicas, de la salud, todos ellos. Y los paquetes de odontología y medicina. Creo que igual Bueno, le he dado muchas. clases a Andrea Canto. Ah, sí, también ella es de ese mismo salón, Es mi Andrea mejor Alcántara. amiga. Ah, sí, Andreita. Sí, 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 es mi sí, sí, le he vecina. dado clase a Andrea que ella es fanática de Harry Potter, ¿verdad? Sí. Sí, 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 me acuerdo. Vino disfrazada el día del convivio que Deja, tuvimos en la escuela. sí. Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Lo primero que vamos a hacer hoy, ya se pueden activar sus camarillas, por favor, vamos a repasar. Y si se acuerdan, quedó pendiente nada más una presentación. Entonces, hoy la vamos a terminar de ver. Ahorita ya les pasé lista. Eh, y de igual forma, no sé si tengo clase con ustedes mañana, déjenme lo reviso. Lo tengo aquí en el celular, ¿eh? No crean que desde que estoy jugando con mi celular. Mañana tenemos clase, tenemos a la misma hora, de 10 a 10:50. Entonces ya mañana haríamos nuestra primera actividad. De hecho, yo planeaba que, ay, llegó alguien. Yo planeaba que lo hiciéramos durante la clase, o sea, la voy a programar para que inicie a la misma hora de la clase y muy probablemente van a hacer preguntas, ¿no? Como de opción múltiple o cuando mucho de completar. Y pues van a tener ustedes como 20, media hora para hacerlo y el resto de los minutos pues que nos sirva como una retroalimentación. Ya para que ustedes tengan los puntos de una primera actividad. De todas maneras, ustedes ya saben que hay puntos de participación, de asistencia y de comportamiento. Entonces, Maestro, ¿y eso. de qué se va a tratar la actividad? La actividad van a ser preguntas de nuestro primer tema, que es las características de los seres vivos. ¿Okay? No sé si alguien ya ha hecho o alguien ya ha tenido, les ha marcado actividades en el Classroom, pero pues ya ven que se postean ahí en el muro de la asignatura y por lo general tienen un tiempo, un día para ingresar y para contestar. Entonces ese día vamos a estar conectados, yo voy a estar conectado, ustedes lo hacen y bueno, entiendo que así es como funciona. Realmente va a ser como que mi primera actividad en el Classroom. Yo estaba muy acostumbrado a, tomen, les dejo la rúbrica en su tarea y me la mandan al correo, ¿no? Pero bueno, lo puedo manejar así, pero siento que sería un poco más complicado. Entonces, voy a probar cómo es con el Classroom para que yo me vaya familiarizando y les ponga ya sus primeros puntos. Yo sé que muchos maestros ya deberían haber marcado actividades, entonces para no atrasar, aunque realmente estamos muy bien con el tiempo. Entonces vamos a repasar. Carla, ¿me escuchas? Carla Esquivel. Ok, Carla. ¿Recuerdas que habíamos visto las características de los seres vivos? Por ejemplo, la primera de ellas, como la vimos por puntos, es que los seres vivos son organizados. Ahí, ¿cuál era la definición? Dice Jessica que está fallando su internet. Pero pues, Carla, ¿no me escuchas? Dice, ay, no leo lo que me dice. Dice que todo ser vivo se organiza en su estructura. Sí, así es. Hay alguien que, a ver, Ariadna, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar, por favor? Sí, hola, buenos días. Hola, Ariadna, buenos días. Bueno, nos dijo Carla que es que los organismos se organizan en su estructura. ¿A qué se refiere eso? ¿Te acuerdas? Ah, sí, creo. A ver, cuéntame lo Eh, que, lo que se te ocurra, que te acuerdas. pues viene siendo pues, prácticamente lo que se compone el cuerpo, por ejemplo, nuestros sistemas o nuestra forma del cuerpo, cómo nos, cómo todo se conjunta para hacerlo pues, prácticamente un ser vivo, un cuerpo. Varias Exactamente. partes, todos se unen para hacer yo. Muy bien, Ariadna. Sí, a grandes rasgos eso es. Y vemos que empezaba siempre desde lo más particular, que por ejemplo era una célula, y ya nos íbamos especializando conforme se hacía más grande el nivel, ¿no?
Una célula formaba un tejido, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y los aparatos o sistemas pues ya forman a un individuo. Y así es como nos organizamos. Jonathan, ¿me escuchas? Ok, Johnny. ¿Qué otra característica de los seres vivos recordamos? La Mencióname. reproducción. ¿Cuál? La reproducción. La reproducción, muy bien. Ahí, ¿cómo la definimos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo la puedes definir tú con tus palabras? ¿O para qué sirve la reproducción? Para que puedan progresar y vivir más los animales y podamos subsistir, llega más Exactamente. organismos. Sí, vamos a ver que una de las formas en las que nosotros podemos mitigar una extinción o evitar una extinción es con la reproducción. Si los seres vivos se reproducen, al menos de manera sexual, aseguras que haya descendencia de tu especie. Perdón. Y esa descendencia evita que uno se pueda extinguir, ¿ok? De hecho, vimos la diferencia entre reproducirse asexual y sexualmente, que ahorita lo vamos a ver en la diapositiva. Mayra, ¿me escuchas? Gracias, Jonathan. Ok, Mayra. Ya vimos reproducción, ya vimos organización, vimos que los organismos también tienen la característica de que pueden crecer y desarrollarse, o sea, porque van cambiando a lo largo de su vida. Ahí, por ejemplo, ¿cómo definirías tu crecimiento? Casi no te escucho, Mayra. Me imagino que a lo mejor está fallando tu micro. No te digo nada, Mayra. A lo mejor creo que está fallando tu micro. No te preocupes. Le voy a preguntar a alguien más, pero gracias, Mayra. Roxana, ¿me escuchas? Ok, Roxana. Realmente no pude escuchar muy bien lo que nos comentó Mayra, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que define principalmente al crecimiento? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Es como el aumento del animal o del ser vivo. Exactamente. Es un aumento de tamaño. Vamos a ver que el crecimiento lo diferenciamos del desarrollo porque aumentamos de tamaño. Esa es la principal característica. Arlet dice que es aumento de material viviente. Así es. Y ese aumento de material viviente, como habíamos definido, es únicamente aumentar de tamaño. Cuando el material viviente aumenta es porque estamos creciendo. Vamos a ver. José Antonio, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, José. Ahora sí, ¿qué sería desarrollo? Si tomando en cuenta que crecimiento es aumentar en tamaño, desarrollo, ¿qué sería? Son como los cambios de madurez que tiene el ser vivo a lo largo de su vida. Excelente, Antonio. Y vamos a ver que ahí la palabra clave es madurez. Desarrollo es igual a madurez. Eduardo nos dice que falta la adaptación. Muy bien, Eduardo. ¿Y cómo definirías tu adaptación? Es que Eduardo muy bien. Sí, yo lo escribí. La adaptación es la capacidad que tiene un ser vivo para poder cambiar ya sea su entorno o es que no sé cómo lo podría decir, para no ser, ¿cómo podría decirlo? Algo confuso. Es la capacidad que tiene para adaptarse a un lugar. Ok, sí, vamos a ver que la adaptación, pues sí, a grandes rasgos es adaptarse. Pero, ¿cómo lo hace un organismo? A través de ciertos... Bueno, yo creo que el mayor ejemplo de adaptación, bueno, aparte de que somos nosotros que nos podemos adaptar a diferentes cambios climáticos, el camaleón es un animalito muy curioso, puesto que puede agarrar diferentes tonos en su piel para poder adaptarse o más bien camuflajearse en cualquier lugar donde esté. Y bueno, en lo personal yo admiro mucho al camaleón. Sí, está muy bonito. De hecho, ahorita en la diapositiva vamos a verlo. Y vamos Maestro. a ver que vamos a ver que la adaptación la podemos definir con diferentes procesos. Tenemos el mimetismo, tenemos el camuflaje, dice Mayra. Por ejemplo, los peces se adaptan al agua. Ay, ya se me fue el mensaje. Dice... Maestro. Los peces se adaptan al agua ya que ahí viven. Sí, por supuesto. Y vamos que hay peces de agua Maestro. dulce, peces de agua salada. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló?
Yo, Betsaida, la irritabilidad, Irritabilidad. eso, perdón, disculpe. También es una característica, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas ahí cuál más o menos podía ser la definición? Ahí con tus palabras. Que pues a veces los mismos organismos pueden responder, o sea, de que pueden transformarse, no tanto transformarse, sino que responden sus Exactamente. partículas a la luz, a cambio de luz, Exacto. distintos tipos. Pero ahí, recuerda que no son las partículas, sino más bien son los sentidos. Es cómo nosotros respondemos a los estímulos del ambiente a través de los sentidos. Y vimos ahí el ejemplo de los girasoles con el sol, los ojos con la luz, los insectos que se atraen a los focos. Entonces, irritabilidad es un proceso, sí, que conlleva la adaptación, pero es la manera en la que nosotros como organismos captamos nuestro exterior, ¿ok? Por ejemplo, ustedes saben que si de repente, si no es el caso, ¿verdad? Que alguien nace ciego y se hace ciego, se agudizan los demás sentidos, porque obviamente en ausencia de uno, los demás tienen que hacer pues una chamba más grande, ¿ok? Y de igual forma vamos a seguir captando el exterior, pero de una manera diferente. A lo mejor no están completamente ciegos, pueden distinguir sombras, ¿ok? ¿Y cómo sabes que esa sombra es una persona? Porque a lo mejor ya reconoce su voz, ya reconoce su aroma, ¿ok? Cosas que normalmente otra persona no podría reconocer porque tiene funcionando los demás sentidos. Entonces, irritabilidad es cómo nosotros nos adaptamos y concebimos el ambiente a través de nuestros sentidos. Nos faltó creo que homeostasis, vamos a ver quién me ayuda. Hilary, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Sí, te escucho bien, Hilary. Todo bien. Hilary, ahí no me Es lo que como que permite que se adapte o algo así, como para que se mantenga. Es un proceso que permite adaptación, pero ¿qué es la característica principal de la homeostasis? No sabría decirle. No te preocupes, pero sí, promueve la adaptación, está muy bien. Fernanda, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Fer? Sí. Ok, Fer. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, la homeostasis tenía la característica de que tenía que ver con la temperatura de un organismo? Más o menos, ¿cómo lo definirías? No sé si lo pudiste apuntar de las diapos. Bueno, según lo que apuntamos en las clases pasadas, ¿puedo leerlo? Sí, claro, lo puedes leer. Es la regulación del ambiente interno de un organismo que le permite adaptarse. Ok, sí, así es. Gracias, Eduardo, es justamente eso. Gracias, Fer. Y, por ejemplo, Fer, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo es eso del ambiente interno? ¿A qué crees que se refiere? ¿O qué ejemplo darías si piensas en un animalito? Interno, no sé si creo que hablamos cuando ¿Te acuerdas que mencionamos a los reptiles? Sí, que eran de sangre Fría. fría porque vivían, bueno, bajo la tierra, por así decir, y cuando salían, Sí, o sea, recordemos que los reptiles, como son de sangre fría, así como en el ejemplo, vamos a ver que ellos no pueden hacer que su temperatura corporal funcione como la de nosotros. Nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo solito se crea una sola temperatura. Y si hay frío, nos adaptamos, si hay calor, nos adaptamos. Pero, por ejemplo, un reptil no. Si el reptil está en un clima frío, podría morirse, porque su metabolismo va a bajar y su sangre es fría. Entonces él necesita calentarse y se puede ir bajo la tierra para buscar calor. O por el contrario, si la tierra se enfría, a lo mejor él va a necesitar salir para buscar calor, ¿ok? Porque su cuerpo no puede regularse por sí mismo, sino que está ligado a lo que hay en el ambiente. Puede ser un clima frío o un clima templado.
Entonces, les voy a proyectar la presentación para que terminemos de verla y ya mañana hagamos nuestra primera actividad. Nada más déjenme que yo le voy a grabar. Es súper lenta mi compu, chicos, lo siento. Es un poco viejita y desafortunadamente el Classroom es demasiado nuevo para ella. Entonces, déjenme nada más que cargue mi presentación y esto se la... ¿Ok? Ya les compartí, les debe ir apareciendo eventualmente ahí en sus pantallitas. Entonces, ok, no sé si ya lo logran ver, pero pues me parece como que ya se los compartí. Por favor, ahí me lo escribe o me lo dice y lo vuelvo a ver. Pero según yo ya todos lo deberían mirar. Ya me llegó, maestro. Ok, muy bien. Ya lo puedo Entonces, ver. si resumimos las características como tal, estas son las principales. Ya hablamos de la organización, ya nos hablaron de la homeostasis, la irritabilidad, metabolismo, crecimiento, desarrollo, reproducción y adaptación como una forma de evolución. Vimos que, por ejemplo, estaba la irritabilidad, hablamos de que es la forma en la que nosotros captamos nuestros sentidos, ¿ok? Y vimos diferentes ejemplos, principalmente todos relacionados con la luz, que es una de las principales formas de captación de la irritabilidad. Hablamos de la plantita carnívora, hablamos de cómo se puede pelear un animal por el territorio. Recordemos que al final de cuentas los estados de ánimo, aunque son característicos más bien de los mamíferos, también son irritabilidad, ¿ok? También los reptiles y otros organismos se molestan, por supuesto, solamente por el hecho de tener un sistema nervioso, ¿verdad? Ya son irritables, eso quiero que ustedes lo sepan. No solo irritabilidad, no solo es de los que tenemos un cerebro que capta con sentidos, sino más bien irritabilidad es de todos los organismos que tengan un sistema nervioso, ¿ok? Que son básicamente todos, ¿ok? Mientras el bicho tenga un cerebro, un sistema nervioso y capte su entorno, eso es irritabilidad. Así de fácil. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ten en cuenta así también las langostas, ¿no? ¿Puede ser qué, perdón? Las langostas. Las moscas, me dijiste. Langostas. O las costas. Langostas. Ah, las langostas. A ver, Maestro. ¿por qué? Porque vi un video de supuestamente de la ley del más fuerte y todo eso, y pusieron de ejemplo las langostas. Y pues dice que si hay un grupo de 10 langostas, todos machos, el que está de primero y segundo son los que podrían llevarse a las langostas hembras, por así decirlo. Mientras que el que está de último, que es el número 10, te dice que está en el verdadero infierno, porque no lo dejan ahí, pobrecito. Y pues, Ok. y Y ahí, por toda la ejemplo, cu- pero me estás hablando de langostas del mar, ¿verdad? De las marinas. y O me pues, estás hablando de las que son como saltamontes.
No, las de mar. A las marinas. Ah, sí, sí, sí. A las langostas marinas les gusta mucho viajar en filita, como una filita india. Y así como tú dices, ¿no? Son, por ejemplo, 10 langostas y están una detrás de la otra, ¿no? Como tú dices, las Sí. que van de primero, por lo general son las que, o los que son como que el top de ese grupito, ¿no? Entonces ellos son los Ajá. más fuertes y ellos son los primeros, de hecho, en los que se reproducen. Entonces, si otros de los que están por atrás se quieren reproducir, a lo mejor primero van a tener que esperar su turno o van a tener que pelear. Pero ese es un ejemplo Es de eso de irritabilidad que se también. termina peleando. Sí, se termina peleando. Si los primeros dos se pelean y pierden, no sé, ya sea los brazos, las piernas o las antenitas, es como decir que ya valió el pobre, las pobres langostas porque ya no se podrán reproducir, sino que seguirán con Exactamente. el... Sí, así es. De hecho, sí aseguran. Si, por ejemplo, se van a pelear por una hembra, pues obviamente, ¿sabes qué? ¿Cómo me voy a aventajar para que no me quite a la hembra? No, pues le quito una tenaza o le quito un pedazo de antena o le quito una pata, ¿no? No se va a morir, eventualmente le va a volver a salir, pero vaya, eso lo va a limitar en su reproducción. Entonces es una forma, a lo mejor nosotros diríamos, ay, qué mala, ¿no? Qué mala onda, pero pues así funcionan ellos. O sea, al final de cuentas, los animales pues también tienen como que cierto celo, ¿no? O sea, si se reproducen entre ellos, como que no va a permitir que otro venga y se reproduzca también, o al menos se va a asegurar de que cuando se reproduzca sea él nada más o ella, ¿ok? Depende del animal. Por ejemplo, hay animales, eh, por ejemplo, como las arañas, hay muchas arañas que les gusta recolectar esperma de muchos machos. Y así, y por ejemplo, recolectan, se reproducen con varios machos, recolectan el esperma y ellas solitas hacen su fecundación y van seleccionando ahora sí que el esperma de qué macho quieren que las fecunde, ¿no? Y cómo va a evitar esa hembra que otra araña utilice el mismo macho, pues se lo come. Así como que, te reprodujiste conmigo, pues antes de que te vayas, acércate, te doy un besito. Y lo mata. Entonces, así como que ella ya se reprodujo, ya tomó lo que necesitaba tomar, y antes de que el otro se vaya con otra hembra, ahora sí que se convierte en su comida. Por lo general así funciona. Entonces es una forma en la que ellos aseguran que el nuevo material genético que vaya a salir, o sea, los nuevos arañitas, sean arañas ahora sí que con información genética nueva, ¿ok? Y la araña se ¿Y cómo asegura de que no de que no se disperse por otros lados, porque ella se asegura de que ese macho ya no se reproduzca con otro. Entonces, eso es una forma un poco extraña, pero los animales son muy dados a eso, principalmente los artrópodos, que son invertebrados. No sé si alguien cómo es más que la quiere. araña sabe cuál es el esperma con mayor calidad Porque genética? tienen un número obviamente no pueden hacerlo de varios machos, por lo general es uno o dos, entonces es por tiempo, ¿no? Obviamente el receptáculo que ellas tienen funciona por tiempos, entonces ellas no pueden tener almacenado mucho, ahora sí que la forma reproductiva del macho, que en ese caso es como un semen, no lo puede guardar por mucho tiempo porque al final de cuentas ya no le va a servir de nada. Recordemos que al final de cuentas también tiene algo parecido a espermatozoides y tienen tiempos de vida. Entonces, si ella no se fecunda con él, pues ya no le va a funcionar de nada, lo va a tener que desechar. Entonces, es más o menos con tiempo, es con lo que ella selecciona, con quien a veces los puede combinar, porque eso también puede hacerlo. Y obviamente, pues en teoría haría que salgan mejores arañas, ¿no? Con características ahora sí de dos papás y de una mamá. Entonces es un poco extraño, pero así funciona. Los artrópodos son muy dados a ese tipo de comportamiento. Y un artrópodo es una langosta, entonces también funciona así. Para recordar la parte de la homeostasis, Arlet, ¿puedes leer nada más, por favor? No sé si me escuchas, Arlet, o a lo mejor... Mantenimiento de la temperatura, mantenimiento del balance de sales. Termorregulación es la regulación del calor y el frío. Osmeorregulación, regulación del agua e iones. Exactamente, vamos a ver que la homeostasis la dividimos en dos. Termorregulación, que como su nombre lo dice es regular o controlar la temperatura, y la osmorregulación, que es el control del agua, y cuando ustedes vean esa palabra de iones, se refiere a sales. Cualquier cosa que tenga que ver con iones son sales.
¿A qué sales me refiero? Principalmente las que podemos encontrar en un líquido. El sodio, el potasio, ¿ok? El calcio, todo lo que podemos encontrar en un vaso de agua. Entonces, recordemos que si no tuviéramos riñón, no podríamos osmorregularnos, no se podría limpiar nuestra sangre y nos podríamos intoxicar. ¿Cómo controlamos la temperatura de nuestro cuerpo? Lo hace nuestro cerebro a través del hipotálamo. El hipotálamo es el que dice, ¿sabes qué? Te voy a aumentar la temperatura porque el sistema inmune ya me dijo que hay un bicho, entonces hay que matarlo, y el hipotálamo aumenta la temperatura. Él controla toda la temperatura de nuestro cuerpo, desde el balance normal hasta los altos y los bajos. Esa es la principal característica. Hablamos de la organización como una característica, ya vimos que todos estamos organizados, desde lo que es una célula hasta lo que ya son los órganos y tejidos. Me parece que hablamos de esta diapositiva, vimos que había organismos unicelulares, pluricelulares, ya sabemos que los que son de una célula son uni y los de varias son pluri, y al final de cuentas, la teoría celular se las resumía en esos 4 puntos. ¿Qué debemos de saber de un organismo que está organizado en células? Que todas las células provienen de una que ya existe por la división celular, ¿ok? Que al final de cuentas todos estamos compuestos de una o varias. Todas las funciones que hace un organismo en cuestión de tejidos u órganos están dadas por las células. ¿Y cómo lo hacen las células? A través de su información genética. En el núcleo está el ADN y eso es lo que configura para cada célula para que cada una pueda realizar su función. ¿Ok? Ya vimos que todas las células, o al menos las de nosotros, tienen organelos. Algunos ejemplos son la membrana plasmática, el citoplasma y el ADN. ¿Ok? Distinguimos otros 2 tipos de organismos, que son los procariontes, que ya son organismos como las bacterias, y estamos los eucariontes, que ya tenemos un núcleo verdadero, y adentro de ese núcleo está nuestro ADN. Después estaba el ejemplo de una bacteria, ahí está. Vean cómo a diferencia de esta es una célula de nosotros, normal, de hecho es un espermatozoide, y esa es una bacteria. Vean cómo a diferencia de la bacteria, nosotros tenemos un núcleo, nuestro núcleo está rodeado por una membrana, adentro está el ADN, está rodeado de otros organelos. En cambio, vean el ADN de la bacteria. El ADN de la bacteria está libre dentro de su cuerpo, y es como un fideo ahí enrollado. No está dentro de un núcleo, no hay una membrana nuclear, y todas sus demás partes están dispersas. Esa es la forma en la que ella se reproduce. Cuando, por ejemplo, se fragmenta o va a crear otras bacterias por división. Vimos que nos organizábamos de células, pasábamos a los tejidos ya forman órganos, y los órganos forman sistemas o aparatos. Algunos ejemplos está el sistema circulatorio. Hablamos de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Ya vimos que crecimiento es aumento en tamaño, y desarrollo es ir por etapas. Desde ser un embrión, ser una plántula o ser una planta adulta, a ser, por ejemplo, un bebé, ¿no?, de primeros días, un infante, un adolescente puede ser, y una persona adulta. Es la madurez en las etapas de la vida, tanto sexual como cognitiva, o sea, mental o física. ¿Ok? De hecho, ahí está. Esas definiciones ya las vimos, pero nada más para que ustedes recuerden las palabras clave. Crecimiento es aumento de tamaño y desarrollo es madurez. ¿Ok? Si le quieren hacer una captura o algo, de todas maneras, todo eso ya lo definimos. Es nada más para que ustedes recuerden. Ahí está el ejemplo de los bebés y sus primeros días. Creo que no logramos definir metabolismo como tal, pero nada más sepan ustedes que el metabolismo es cualquier proceso que le permita a un organismo hacer funcionar su sistema. Por ejemplo, nosotros absorbemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. No sabemos cómo, pero pasa, ¿no? Pero sabemos que es todo un proceso. El oxígeno es necesario para nuestra sangre, para nuestros músculos, para nuestro cerebro, y para que todo ese oxígeno llegue a todas las partes de nuestro cuerpo, entra por la nariz, nuestros pulmones lo procesan, lo llevan a la sangre, y ya la sangre se encarga de distribuirlo. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer los pulmones? Como ya tomaron las moléculas de oxígeno, pues ¿sabes qué? Vamos a sacar lo que nos sirve. ¿Y qué es lo que nos sirve? El dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces así absorbe oxígeno y saca carbono. Ahí está el ejemplo que nos dio su compañera
del camaleón. Es el clásico ejemplo de irritabilidad que promueve una adaptación. Vamos a ver que no todos los camaleones tienen la particularidad de cambiar tan rápido de color, y muchos de ellos lo hacen por temperamento. A veces están enojados y toman cierto color, a veces están tranquilos y tienen cierto color. Hay unos que pueden cambiar mucho de diferentes tonalidades y contrastes, y hay unos que toda su vida permanecen del mismo color, ¿no? Cafecitos, verdecitos, dependiendo de la variedad de camaleón que sea. Y es un clásico ejemplo de adaptación promovido por irritabilidad, ¿ok? Es un organismo que se puede adaptar a casi cualquier ambiente dependiendo de las necesidades que tenga. Este es otro ejemplo de adaptación. Por si no lo conocen, este es un manglar blanco, un mangle blanco. Creo que su nombre científico es Rhizophora mangle. ¿Por qué lo pongo como un ejemplo de adaptación? Porque un mangle tú lo puedes llevar, por ejemplo, al parque hundido y seguramente va a vivir muy bien, se puede adaptar. Pero, por ejemplo, si tú una de las plantitas acuáticas del parque hundido la llevas a donde vive un manglar, seguramente no lo va a soportar. ¿Por qué? Porque a diferencia del manglar, una planta acuática común, por lo general solamente son de agua dulce. Entonces, si recordamos el ambiente en el que vive un mangle, es un ambiente completamente hipersalino, ¿ok? Tiene concentraciones de iones y de sales que están muy por encima de otros lugares, y al final de cuentas eso les da un pH que a veces es muy básico o muy ácido, y no cualquier planta lo soporta. Entonces, por eso es muy importante conservar a los manglares, porque son las únicas, si no es que de las pocas plantas que pueden soportar un ambiente de pantano, ¿ok? Y recordemos que un ambiente pantanoso como una ciénega no es muy bueno para el desarrollo de organismos. Sin embargo, son ambientes necesarios porque promueven un balance ecológico. ¿Y cómo lo logran? A través de plantas como el manglar. ¿Okay? Este es otro clásico ejemplo. Todos sabemos que una planta desértica tiene estructuras, principalmente los espinos. Para los que no sepan, los espinos son hojas modificadas. ¿Okay? Un espino es una hoja que está modificada. A veces hacen fotosíntesis, a veces no, pero su principal función es almacenar agua. ¿Cómo pueden soportar estas plantas tantos meses de sequía? Gracias a sus espinos. Sus espinas tienen reservorios de agua que les pueden hacer sobrevivir hasta 1 año o 2 sin recibir una sola gota de agua. Entonces, ese es un ejemplo de adaptación. Ya vimos que la reproducción, aquí la dividimos en 2. Entonces, no sé quién me puede hacer el favor de leer estos 2, por favor. Ya para terminar. Reproducción asexual. ¿Quién eres? Ariadna. Ay, yo quería. Léelo. Adelante. Bueno, Ariadna, léenos asexual y luego tú nos lees la asexual. ¿Ok? ya nadie quiere. Entonces, léenos asexual, Ariadna, nada más. Y tu compañera ya continúa con la sexual. Ok, dice asexual. Solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Así es. Y por otro lado, ahora sí. Sexual. La reproducción sexual requiere la intervención de 2 individuos, siendo los sexos diferentes. Los descendientes serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y por tanto serán genéticamente distintos a ellos. Aquí lo padre es que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver que no todos los organismos nos podemos reproducir de manera asexual. La mayoría nos podemos reproducir únicamente de forma sexual. Sin embargo, ¿cuál es la principal ventaja? En cuestión sexual, los organismos nuevos, literal, son nuevos. Tienen nueva formación genética que viene de mamá, de papá, ¿ok? Y es un organismo que por lo general ya viene con ciertas mejoras. En cambio, una reproducción asexual son clones. Tú haces clones de ti mismo, si eres planta, si eres bacteria, si eres alga, si eres hongo. Y aunque en cuestión de números es positivo, porque tú con la reproducción asexual puedes crear muchos organismos en cortos periodos de tiempo que rápidamente pueden alcanzar la madurez, la desventaja es que todos son iguales. Entonces, aunque todos estén en diferentes estadios, el hecho de que su información genética sea la misma no es muy bueno.
Porque si, por ejemplo, llega a venir pues una sequía o una enfermedad fuerte que afecte a esa especie de planta, por ejemplo, les va a afectar a todas, porque como todas son lo mismo, pues todas se van a morir al mismo tiempo. Entonces, esa es la principal desventaja. Entonces, sexual, aunque en números no es muy buena, pero en información genética sí lo es. Y la sexual, aunque es muy buena en números, carece de información genética nueva que le permite adaptarse. Entonces, cada una tiene sus principales diferencias. Si recordamos un poquito la parte de la mitosis y las meiosis que le mencioné, de todas maneras eso lo vamos a ver más adelante. Si los organismos como las plantas no tienen información genética, ¿cómo explican la evolución? No, pero por supuesto que la tienen. Si no, ¿cómo crees que existen? Todos tenemos O sea, información. sí, pero me refiero a que como si, o sea, no tiene información genética nueva, era lo que me refería. Ah, ok. Pero bueno, hablas de la reproducción asexual, ¿no? ¿O te refieres en general? Ah, pues en general, realmente. Ok. Primero nada más para que sepas, las plantitas sí tienen información genética y la mayoría de las plantas se reproducen de manera sexual, ¿ok? Cuando tú veas una semilla, recuerda bien que esa semilla es producto de una reproducción sexual. Es una flor que era hermafrodita, que se fecundó, ya sea con un polinizador o ella solita, se formó un fruto y dentro de ese fruto hay semillas. Y cada una de esas semillas se configura para una planta nueva, con nueva información. Si tú, por ejemplo, esa planta ves que se le cae una rama y esa rama se convierte en una planta nueva, ahí sí, eso es algo asexual, porque es simplemente un clon de la misma planta, ¿ok? No pasó por los estadios que debe de pasar, de ser una semilla, ser una plántula, ser una planta adulta, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Entonces, ¿cómo explicas tú la evolución? La evolución se da por reproducción sexual. Si hoy por hoy tú ves especies de plantas y animales que existen, es porque se reprodujeron de manera sexual. Siempre vamos a ver que la reproducción asexual es una alternativa, ¿ok? Y es una alternativa para sobrevivir. Si, por ejemplo, yo como planta estoy en un lugar en donde, ¿sabes qué? Me voy a morir porque no recibo agua y en cualquier momento voy a perecer y no me he podido reproducir, pues, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor tiro ramas o se me caen pedazos y a lo mejor esos pedazos que se conviertan en otras plantas van a tener más chance que yo de poder sobrevivir antes de que yo me muera, ¿ok? Entonces, es como una alternativa para sobrevivir, pero no asegura la evolución, ¿ok? No sé si te quedó más o menos claro. ¿Todo bien, más o menos? Sí, ¿Sí? creo. Ok. Si no, de todas maneras, todos estos temas los vamos a continuar viendo. Ahorita únicamente estamos con características. Ahí están para... Maestro, yo tengo una pregunta en lo que dijo sobre las plantas. ¿Ok? Porque, bueno, ¿verdad? Yo no soy científico, ¿verdad? Pero que yo sepa, en especial hay una planta que da un fruto, que es el durazno, que cuando el durazno cae, como usted dice que la mayoría de las plantas que tienen una semilla se pueden reproducir de manera sexual, ¿por qué el durazno cuando tiene su semillita y cae, sale el mismo durazno? Pero, pues es el mismo, es lo mismo, es el mismo durazno. Entonces no entiendo si eso es asexual o es sexual, porque viene de la semilla, pero es el mismo durazno. No. Si la planta sale de una semilla, es una reproducción sexual. Es que cuando lleguemos a la parte de botánica lo vamos a entender, pero para que más o menos lo comprendas, cuando tú ves una flor en una planta, las flores o las plantas con flores, específicamente la flor como estructura, es hermafrodita, ¿ok? Esa flor que tú estás viendo tiene una parte masculina y tiene una parte femenina. Ya sé para dónde va tu pregunta. Tú dices, bueno, entonces si es esa flor de la misma planta, o sea, tú a lo que te refieres es que, ¿por qué no hay una planta macho y una planta hembra, no? Más o menos, no exactamente, pero sí más o menos.
Bueno, las plantas ahora sí que son organismos muy diferentes a nosotros en la cuestión reproductiva. Entonces, sale la flor, tiene una parte masculina y una parte femenina, ¿ok? Y aunque en teoría sí, el nuevo hijo que salga de la semilla de esa reproducción debería ser como su papá, no lo es, ¿ok? Tiene una configuración genética diferente. ¿Por qué? Porque cuando se crea la flor ya viene configurada con la parte masculina y la femenina. Y cada una de esas dos partes tiene una información genética diferente. Realmente eso es algo muy complicado de entender porque viene desde un proceso mitocondrial así súper complejo, pero es una forma en la que se entiende cómo es que funciona la reproducción sexual en las plantas. Entonces se fecunda esa flor a sí misma, se crea un fruto y dentro de ese fruto hay una semilla. Y esa semilla es un embrión de una planta con nueva información. Que sí, es cierto que viene de una planta madre, pero tiene una configuración genética diferente. ¿Por qué? Porque muy probablemente su polinización no ocurrió consigo misma, sino porque a lo mejor era una abeja que a lo mejor vino con polen de otra planta y fecundó a la planta donde se posó con la flor, ¿ok? Entonces a lo mejor no es un polen de una misma especie, pero solamente por ser un polen masculino de otra planta ya se hace una fecundación. No sé si más o menos lo entienden. Eso realmente es más complicado de lo que parece. Pero cuando lleguemos a la parte de plantas, yo les voy a poner ahí unas diapositivas donde lo van a terminar de entender. Lo estoy procesando, maestro, lo estoy procesando. Sí, con las plantas siempre la cuestión. Bueno, entonces, ¿las plantas pueden tener tanto reproducción sexual como asexual? Sí, las plantas por eso son tan exitosas, porque tienen los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Si a la planta no la... Yo quería hacer un comentario también. Bueno, hace rato dijo de que exactamente no hay plantas machos y plantas hembras. Bueno, si se puede decir así. Pero bueno, en el caso de la papaya existen lo que son las plantas machos. Sí. Creo que es la única que existe así. Eso también puede pasar. Hay muy pocas especies de plantas en las que sí ocurre eso. De que, por ejemplo, te topas con la planta que es macho y nunca, o sea, te da flores, pero nunca te da frutos. Nunca se reproduce. Y por el contrario pasa lo contrario con hay plantas que son hembras, que te dan frutos, pero no tienen semillas. Entonces ya ahí te das cuenta que ese fruto no sirve para nada, porque es un fruto que te va a dar una semilla que si te da semillas, van a ser clones de la mamá, ¿ok? Y eso es un proceso que se llama apomixis. Es que las plantas de verdad son la excepción a la regla. Ellas siempre hacen lo que quieran, porque al final de cuentas lo único que les importa son los números. Para una planta ser exitosa, aunque sí es por la parte sexual, es por números. ¿Cómo voy a asegurar mi sobrevivencia? Pues con más plantas. Así me tenga yo que dividir en 1000 pedazos o yo misma autofecundarme, pero pues voy a buscar la forma de sobrevivir. Si no me reproduzco en esta vida, pues va a ser a lo mejor en la otra. ¿Y cuál es la otra vida? Arrancarme un pedazo y que vuelva yo a crecer desde cero. Así es como funcionan las plantas. Entonces siempre son la excepción para la regla para todos. Por eso son mis favoritas. Porque con ellas no puedes tener nada seguro. Pero al mismo tiempo te aseguras que haya una planta siempre. Entonces, cuando lleguemos a la parte de botánica, vamos a entender un poco esa cuestión. Así que no se me desesperen. Ya estamos en tiempo, así que hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos, y pues nos veríamos mañana a la misma hora y en el mismo canal, ¿ok? No se preocupen por la actividad, yo mañana les explico todo. Así que, si no hay más, ya nos vemos mañana. Bueno, más. Que les vaya muy bien. No, bro.